medias. Sí, un segundo, por favor. Sería solo para los miércoles. Gracias. Laura. Alfonso. Pero... Ay. ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿8, 9? 13. 13 años. 13. Bueno, no sé. ¿Qué haces por aquí, en el barrio? Pues acaban de trasladar a mi marido a una oficina cerquita y estábamos buscando colegio para los niños. Acabo de llegar de hablar con un director de los niños. ¿Y tú? ¿Niñas? Niños, tengo 2 niños. Ajá. Niñas, sí, sí. Sabías bien que quería 2 niñas. Bueno, pues... gracias. Pues nada, ya me voy. ¿Ya? Sí. Nos veremos, ¿no? Sí, sí, claro. El barrio es pequeño. Uy. Adiós. Mi reencuentro con Laura tuvo lugar el 12 de mayo de 1968. Aquí ya. Gracias. La vida nos había juntado y separado ya 3 veces. Querido Alfonso, comamos mañana juntos. 13 años son muchos años y tenemos mucho que contarnos. Estaré a las 2 en el restaurante La Candela. Oye, Elvira, que mañana que no vengo a comer a casa, ¿vale? Que no... ¿Y eso? Pues que me he encontrado con Pablo, el de las almendras, ya sabes, ¿no? Y siempre me está diciendo que lo tengo abandonado y que nunca quedamos para tomar algo y no sé, me encontró hoy por la calle y me dijo para quedar mañana para comer y entonces, pues bueno, pues voy a quedar con él. Vale. A última hora de la tarde se esperan tormentas ocasionadas en el sur de Andalucía. ¿Te pareció mal lo de la carta? No, a mí no. Tal vez si lo hubiese visto mi mujer, a ella sí le hubiese parecido mal. No habría ningún motivo. Por supuesto que no. Sabes que yo quiero a mi mujer. Sí. Por eso estás aquí hoy. ¿Recuerdas cuando nos escapamos juntos del pueblo? Madre mía, ¿cómo no me voy a acordar? Y la paliza que me dio tu padre. También me acuerdo, sí. Casi me mata. Bueno, no exageres. Aún me duele ahora. Están los niños arriba, ¿quieres...? ¿En tu casa? Sí. 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 Está bien. Niños, ya estoy en casa, venid, que quiero que conozcáis a alguien. Pero, ¿los dejas solos? Claro, sí, son súper buenos. Mamá, Conchita se ha caído. Vaya, por Dios. Quiero que conozcas a alguien que conozco mucho antes de que tú nacieses. Venga. Fonsina, ¿hiciste los deberes? No, aún no. Pues los estás haciendo ya. ¿Y te llaman Fonsito? Todo el mundo me llama así, aunque yo lo odio. Ah, no me extraña. No pasa nada, Conchita. Mira. ¿Y tienes deberes en verano? He suspendido 2. He suspendido todo.
Alfonso, una mujer ha dejado este recado para ti. Vale, gracias. He dejado las cosas a media hacer en la oficina. ¿Será que no serían importantes? ¿Por qué nos separamos, Laura? Llevo desde el día que te vi en la panadería pensando en lo mismo. Y no lo sé. Si me hubiera quedado... Si te hubieras quedado tal vez hoy, estarías por ahí trabajando mientras yo cenaría con otra persona. O tal vez estaría comiendo comida preparada todos los miércoles. O quizás cambiando de barrio en barrio por tu maldito trabajo. Por favor, no lo estropees todo pensando en ¿y si te hubieses quedado? Sí. Tal vez fue mujer así. Tal vez sea esa nuestra condición para poder estar juntos. Que no podamos pasar la vida y disfrutar el uno del otro. Tal vez es el tiempo el que nos une y el tiempo el que nos separa. Sí, tal vez. La vida es caprichosa y estúpida. Vaya día. Bueno, ¿qué pasa, Laura? Llevas unos días muy rara. Cuenta. Volver a trasladar a mi marido. La semana que viene nos vamos a Codillero. Y ya no creo que volvamos. La vida es caprichosa y estúpida.